Bueno, tengan buenas tardes entonces, hermanos y amigos. Es un gusto estar con ustedes después de, creo que en mayo estuve acá con la venida de Pablo y Noemí, pero estuve solo unos cuantos días y casi no nos vimos porque más que nada les estaba ayudando a ellos a ubicarse y a hacer sus trámites. Entonces, Dios mediante, en estos próximos días tendremos la oportunidad de conversar acerca de algunos temas bíblicos que nos parezcan importantes y ojalá que sean útiles. Como saben los demás hermanos que preparan estudios, los principales beneficiados siempre somos nosotros los que estudiamos, y ojalá las ideas que tenemos nosotros en la mente se las podamos comunicar a ustedes y les sirvan también a ustedes. El tema del que voy a hablar en estos próximos días es un tema que he estado estudiando en Canadá con mi iglesia ya en la escuela dominical. Allá no tenemos conferencia pública, sino que tenemos escuela dominical para adultos, y venimos estudiando más o menos lo que vamos a ver aquí desde septiembre. Entonces estoy tratando de resumir algunas cosas que hemos visto allá con mi iglesia y tratar de comunicarles a usted la importancia de estas cosas que hemos visto con ellos. Entonces, antes de comenzar, esta es, digamos, una Biblia normal. ¿Les parece larga la Biblia? Ustedes que la han leído algo, ¿les parece que la Biblia es larga o les parece que es corta? ¿Es un libro grueso, un libro delgado? ¿Es un libro con poca información o con mucha información? Ok, vean conmigo un par de versículos en Juan. Al final de Juan capítulo 21. Juan 21, versículos 24 y 25. Juan 21, 24 y 25. Y tal vez comencemos por este lado con usted, César, por favor, y le vamos dando la vuelta a la mesa. Juan capítulo 21, versículos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan acerca de lo que está escrito? No alcanzaría. Porque de la vida de Jesús, ¿cuánta información tenemos? Tenemos los 4 evangelios. Tenemos los 4 evangelios, pero ¿los 4 evangelios hablan de toda la vida de Jesús? Base de los 3 años de Ok. su ministerio, parcialmente. Una pequeñísima parte de su vida, porque aún de los 3 años y medio de su ministerio, la mayoría de los evangelios, casi la mitad de algunos, hablan de casi solo la última semana de su evangelio, especialmente el evangelio de Juan. Y los 4 evangelios hablan cada uno de 4 grupos de actividades distintas, o sea, ¿son absolutamente únicos cada uno de los 4 evangelios? Los sinópticos, como dicen, ¿no? Sí. En relación uno con otro. Entonces hay muchas cosas repetidas, con diferentes detalles, diferentes puntos de vista, principalmente en los primeros 3 evangelios. Entonces, de lo que se pudiera haber escrito de la vida de Jesús, ¿cuánto tenemos aquí? Aunque tenemos un pequeñísimo porcentaje de lo que se pudiera haber escrito de la vida de Jesús. ¿Y de cuántos otros personajes tenemos aquí información? Tenemos información de cientos de personajes, y de esos personajes, de cada uno de ellos, buenos y malos, ¿cuánta información tenemos? Después de Jesús, ¿de quién tenemos más información, digamos? ¿No? Bueno, de Pablo en lo personal sabemos relativamente poco, tenemos cartas. Ajá. Okay. De David tenemos bastante en Samuel y en Reyes. De Abraham tenemos algo, tenemos tal vez 15, 16 capítulos. ¿Cuántos años vivió Abraham?
900 años. ¿Abraham? Abraham. Ajá. ¿Cuántos años vivió Abraham? Debe haber vivido unos 120, ¿no? No. 180. Abraham vivió 175 años y tenemos unos 15 capítulos. ¿Cuánto tiempo vivió Isaac? ¿No? Isaac vivió 185. ¿Y cuántos capítulos tenemos acerca de la vida de Isaac? 60 y más de 60. ¿Cuántos capítulos tenemos acerca de la vida de Isaac? Bueno, el libro de Isaac, que no es la vida de él. No, Isaac, no Isaías. De la vida De la vida de Isaac, que vivió 185 años, tenemos como un capítulo que habla solo de unos cuantos incidentes. Entonces, a lo que voy es que el libro no es largo. El libro está resumiendo las vidas y los incidentes principales de naciones y gente que abarca aproximadamente ¿cuántos años de historia? Aproximadamente unos 4,000 años de historia, de Adán hasta Jesucristo y la Iglesia. Entonces, si pensamos en la Biblia de esa forma, la Biblia es una información sumamente reducida, sumamente resumida. Y nos tenemos que hacer la pregunta, habiendo tantas cosas de las que Dios pudiera haber escrito, ¿por qué estas? O sea, ¿qué tienen en común las cosas que hay en la Biblia? Porque a la Biblia la pudiéramos comparar, digamos, con el río Amazonas, que comienza aquí arriba en los Andes y va a desembocar en el Atlántico. Y el río Amazonas tiene una corriente principal, pero tiene, ¿cuántos? ¿Cómo se alimenta? Tiene miles. Más de 2000. Sin duda. Y tenemos también, digamos, también un árbol, el ejemplo de un árbol que tiene su tronco y tiene miles de ramitas. Y lo que es importante que nosotros descubramos en el estudio de la Biblia es cuál es esta parte central que corre del principio hasta el final de la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Porque muchas personas podemos leer la Biblia y nos trabamos en todas estas cositas, en todos estos detalles. O la Biblia sí le vemos como un árbol y tenemos que identificar cuál es el tronco de ese árbol, cuáles son las cosas más importantes que Dios ha querido que nosotros reconozcamos que corren desde el principio hasta el final de la Biblia. Imaginémonos como un productor de una película. Tiene una novela de unas 700 páginas y esa novela la tiene que reducir a una película de 1 hora 15 minutos. Entonces el productor o el que está escribiendo el guión de esa película tiene que identificar cuáles son los temas más esenciales, porque de un libro de 700 páginas no lo podemos resumir a una película de 1 hora y media, y también incluir todos estos detalles, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, estamos seguros de entender cuál es esa corriente principal que corre por la Biblia, o nos estamos trabando en estos detalles, en las cosas que son, digamos, secundarias. Porque si logramos identificar cuáles son estas cosas, las más importantes, eso nos ayudará a tomar decisiones relevantes cada día de nuestras vidas. Porque a lo que vamos a llegar en estos estudios es de que la información que está en la Biblia no está solo porque Dios tiene un afán de compartir con nosotros un montón de información al azar. Dios ha recogido todas las cosas que están en este libro con un objetivo muy específico. Y tenemos que preguntarnos si nosotros sabemos cuál es ese objetivo y si nosotros estamos caminando por esta parte o si nosotros nos hemos perdido por otros lados. Veamos un pasaje en 1 Corintios 8. Porque
Porque el problema es que si no identificamos esta corriente principal de la Biblia, entonces vamos a andar perdidos en la Biblia, en la vida. ¿Para qué participar en una religión sin realmente entender de qué se trata esa religión? ¿Para qué leer este libro si no entendemos cuál es el objetivo más importante de este libro? Porque la cuestión con la Biblia es que Dios quiere que tomemos decisiones con respecto a lo que está aquí. Y si realmente no hemos entendido los objetivos de esta información, tomaremos malas decisiones. Queremos tomar las mismas decisiones que hubiera tomado Jesucristo. Él sí entendía de qué se trataba todo esto. Vamos entonces a 1 Corintios 8. Y leamos el versículo 1. Eduardo, porfa. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, entonces, ¿será el objetivo de Dios al darnos la Biblia el de llenarnos de conocimiento? ¿Está queriendo Dios darnos la Biblia solo para responder a nuestras preguntas acerca de qué pasó en el principio del mundo? ¿Es la Biblia un libro que tiene como objetivo satisfacer nuestra curiosidad acerca de muchas cosas? Porque ¿qué preguntas hay que la Biblia no responde? ¿Responde la Biblia a todas nuestras preguntas? Ni pretende hacerlo. Como personas que comenzamos a leer la Biblia y comenzamos desde Génesis, ¿qué preguntas se nos pudieran ocurrir a las que la Biblia no da respuesta? Por ejemplo, decir, ¿por qué creó un solo hombre? ¿Por qué no creó al hombre y a la mujer juntos? ¿Por qué no digo? Ok, pueden haber preguntas así. ¿Qué otras preguntas pudiéramos tener? ¿De dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? No pretende él contestar esa pregunta. ¿Por qué no creó en un solo día y hizo en 7? ¿Por qué hizo en 7 y no en solo...? Ajá. ¿Qué otras preguntas? ¿Por qué si los creó después los mató y Okay. nuevamente los volvió a crecer? Tres cosas así. ¿Y con quién se casó Caín? ¿Verdad? La gente siempre se traba en eso, de que tenemos el linaje de Caín, pero no tenemos otras mujeres. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Hace cuánto tiempo es que Dios hizo esto? ¿Y lo hizo hace 6,000 años o lo hizo hace 6,000 millones de años? Y Dios no nos da respuestas a esas preguntas, ni parece preocuparle el darnos esa información. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 8:1 acerca del conocimiento? El conocimiento o la información. De que la información, solo por información, más bien envanece. Entonces, ¿cuál es una de las razones por las que Dios no nos está dando información? Para que no nos envanezcamos. Sí, o sea, no es que Dios nos está dando toda esta información para que nos sintamos inteligentes. No es ese su objetivo. Dios no me da toda esta información para que yo pueda decir, César no entiende, pero yo sí entiendo. O las personas de las otras iglesias no entienden, pero yo sí entiendo. Toda esta información no está aquí para que yo me sienta mejor, para que yo me jacte, para que yo sea superior a otras personas. En 1 Corintios 8, ¿cuál es el subtítulo del capítulo? Okay, ¿quién me puede resumir el problema que existía en Corinto? Muy idólatras. Okay. ¿Cuál es el problema que estaba ocurriendo en esta iglesia? Que comenzaron los ídolos, compraban carne que se les ofrecía a los ídolos. Okay, ¿eso estaba bien o estaba mal? Bueno, si me permite, el problema en la iglesia primitiva, pues, como sabemos, había muchas confusiones para los judíos Ajá. que estaban pasando al cristianismo, a formar la iglesia primitiva. Okay. Ellos tenían un grave problema entre lo que aprendieron en la ley, Ujú. que viene fundamentalmente está en el Pentateuco. Ujú. Ellos decían, sí, Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Sí. Pero ellos querían llevar
parte de su conocimiento y tradición antigua, y como que no se resignaban o no entendían de que el nacimiento de Jesús viene a marcar un fin de una era, el Antiguo Testamento, y se iniciaba otra era que es el Nuevo Testamento. Okay. En ese cruce hay un traslape y ahí venía el problema. En la ley de Moisés se habla de los sacrificios, como todos sabemos, y todo lo relativo a eso estaba normado, más lo que se había agregado por la tradición de los mismos judíos. Okay. Entonces aquí había el problema, ¿qué comer? Lo sacrificado y además había la mezcla con la gentilidad que vivía en paganismo e idolatría. Okay. Sí. Entonces esa serie de confusiones que tenían al comienzo decían, Dios es uno solo, sí. los ídolos pues, no tienen valor. Ajá. Sin embargo tenían problemas que en su interior les angustiaban. Si decimos que el ídolo no vale nada y si se come algo dedicado al ídolo no pasaba nada, pero eso era a los fuertes de la fe. Pero los débiles, que eran la mayoría, ya no. Lo que ha sido dedicado al ídolo no debe comerse. Okay. Y ahí nace ese problema. En el 8 nos viene la respuesta. ¿Perdón? En el 8. Ok, vamos a ver la respuesta, pero quiero que entendamos el problema. El problema es que la iglesia estaba compuesta tanto de ex paganos y ex gentiles como ex judíos. Ahora, el ex pagano, antes de venir al cristianismo, ¿qué es lo que había adorado? Que había adorado a estos ídolos. Y toda su vida este pagano había comprado carne en la carnicería y esa carne se le había sacrificado a tal Dios, ¿verdad? Entonces, este pagano cuando comía la carne era como parte de un sacrificio a Júpiter o a Mercurio o cualquiera de sus dioses. Entonces, ese pagano se convertía al cristianismo. Y en el cristianismo le decían de que esos dioses no son dioses, esos son abominaciones paganas. Y el problema es que él tenía, es que ¿qué hago ahora con la carne? Porque toda la carne que se vendía en las carnicerías era presacrificada a diferentes ídolos. Ahora, el hermano que comprendía lo que eran los ídolos, sabía que los ídolos eran ¿qué? Que no eran nada. ¿Verdad? Entonces, si esta carne le había sido entregada como en nuestra cultura, ¿verdad? Si hubiera una carne que era dedicada a la Virgen de Fátima, ¿comemos o no esa carne? Entonces, ¿qué les parece? O sea, si la carne es dedicada a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de esto, o esta es carne de San Judas, que es especial, ¿la comemos o no? Sí. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿La comemos o no? Sí. Como cristianos. Sí. Ok, entonces ven que nosotros tenemos ese mismo problema, ¿verdad? Nosotros tenemos la mismísima duda que tenían en estas iglesias, tenemos aquí nosotros. Entonces viene César y le invita a Augusto a su casa y le dice a Augusto, ¿sabe Augusto? La carne que está sacrificada a San Judas es la más deliciosa, entonces comamos. Pero Augusto fue católico 80 años y él está tratando de dejar atrás esas cosas. Entonces a él no se le apetece la carne dedicada a San Judas, aunque César sabe que es la más rica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la decisión más correcta? ¿Comer o no comer? O sea, ¿cuál es la decisión más verdadera? La decisión más pura, la decisión más perfecta. No comer, para no ser tropiezo. ¿Perdón? No comer. No comer, Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú te vas al concepto de lo que es la carne, Ajá. tú comes sabiendo las cosas, entonces no tienes por qué hacerla un ídolo a la carne tampoco. Sí. O sea, tú sabes que existe un solo Dios y eso es todo. Ok. Ahora, si tú piensas que, bueno, este es de la virgencita, este es de por acá, entonces ya no voy a comer. Ajá. Tú mismo estás fallando entonces. Ok, entonces, ¿quiénes están de acuerdo con Rodrigo? Que la forma más correcta y perfecta y verdadera es comer porque los ídolos y los santos no son nada. ¿Quién está de acuerdo? No, porque Ok. son más débiles. Ok.
Y Pablo está de acuerdo con ustedes. Pablo dice, la interpretación más correcta de esto es que los ídolos no son nada. Entonces, si la carne le fue sacrificada a los ídolos, es como decir, esta es la carne sacrificada a los árboles, o a los astros, o a los saltamontes. O sea, no es nada. Las supersticiones de otras personas no me tienen que afectar a mí. Pero ese es el problema, de que el conocimiento envanece. Entonces César, que sabe que la Virgen de Fátima no es nada, come a gusto la carne, porque sabe que no es nada. Y él se siente bien comiendo, porque la gente supersticiosa no come esta carne porque cree que eso es. Y los demás hermanos que no entienden que los santos no son nada, entonces está actuando en ese contexto con amor o no. Sigamos aquí la lectura en 1 Corintios 8, leamos el versículo 2. Fabiola, por favor. 1 Corintios 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ok, entonces, ¿qué está pasando entre estos hermanos? Se está envaneciendo. Okay. Creen que saben algo, saben que la verdad me ha librado de la idolatría, pero Pablo está diciendo, no lo saben cómo deben saberlo, porque ese conocimiento no está ahí para sentirse superiores a los demás. Sigamos leyendo versículo 4 al 6, digamos. Clemencia, por favor, 4 a 6. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Ok, entonces es importante la verdad. ¿Es importante la verdad? Sí es importante, pero ¿es lo más importante? No, dice aquí no, porque supuestamente aquí en el versículo 3 ahí dice, o sea, si es que es la ocasión de que haga caer otro hermano, sí, mejor alejarse de eso. Ajá, entonces, si nuestra comunidad, el principio más importante fuera vivir de acuerdo a la verdad, haríamos lo más correcto en términos técnicos, por decirle así, y si le afecta a algún hermano, mala suerte. Que aprenda, ¿verdad? Que crezca su fe para que pueda estar con nosotros, porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. Y sabemos que la verdad es que los ídolos no son nada. Pero no es esa la conclusión a la que llega Pablo. Sigamos leyendo versículos del 7 al 11. Katy, por favor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Quizás leamos hasta el final del capítulo de una sola vez. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Gracias. Entonces, el principio más importante por el cual debemos vivir es ¿cuál? Ok, el amor al hermano. Y
lo que vamos a descubrir es que esta es una de los temas más importantes de la Biblia, de que sí, Dios nos está compartiendo información para sacarnos de la ignorancia, para enseñarnos cómo funciona el mundo, pero esa información no nos la está dando Dios para que nosotros podamos apalear a los demás con nuestra superioridad intelectual. Y va a llegar un momento en que tenemos que decidir entre la perfecta verdad y el amor al hermano. Ahora tomemos en cuenta que estamos hablando del hermano aquí. Entonces no les estoy diciendo que todas las doctrinas que sabemos que son correctas se van por la ventana y todos somos hermanos y amor universal, porque eso tampoco es lo que la Biblia está enseñando. Si el hermano está creyendo una mentira, tenemos que tratar de ayudarle al hermano a escapar de esto. Pero en estas cosas secundarias, me como esta carne o no, ¿qué exactamente son los ídolos? El principio más importante es el amor al hermano y no el amor a la pura y perfecta verdad. Perdón, a mí me parece que la verdad no estaría siendo objeto yo parto de esto, la palabra de Dios es verdad, la Biblia, ¿cierto? Que contiene todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero aquí, deduciendo del concepto, aquí habla de conocimiento en el 7, en el 10, en el 11. Yo pienso que el problema que estaba viviendo la iglesia primitiva y que lo estamos viviendo nosotros en el día actual es el conocimiento con entendimiento y el amor. Por eso digo, la verdad es que todos debemos, digamos, debería ser nuestra aspiración inmediata. Para saber que estamos en la verdad, estamos trabajando con la palabra. Sí. La palabra es verdad. Dios es verdad. Pero aquí me parece que lo que está diciendo Pablo es el conocimiento. Si unos conocen más, otros conocen menos. Porque a la verdad se llega por conocimiento, con entendimiento, por fe, por muchos elementos. Pero parece que está reiterando aquí conocimiento. El problema era que el que conoce más puede envanecerse con el que conoce menos. Sí, y este es uno de los problemas que tenemos al principio de nuestro camino espiritual, es que nos parece que la verdad tiene que ver con conocimiento y con datos y con evidencias, mientras que la verdad bíblica está más relacionada a una cosa más grande, ¿verdad? Exacto, a eso vamos a llegar. Primera de Corintios 13, Pablo mismo, todo ese capítulo que resalta la esencia de lo que debemos ser los cristianos: amor, 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 con todos los elementos que debemos conocerlos, entenderlos y vivirlos, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a Juan, porque esto es lo que Cristo va a recalcar en Juan capítulo 15. A lo que yo voy con esto de Corintios es que el principal objetivo de Dios no es simplemente el de sacarnos de ignorancia, no es simplemente el de compartir con nosotros cierta información para que entendamos de dónde vino el mundo y hacia dónde va. Hay cosas más importantes que Dios está tratando de comunicar con esto. Entonces, al leer la Biblia y al preguntarnos ¿por qué está esta información en la Biblia? Ese es el hilo que estamos tratando de descubrir. ¿Cuál es el tema más importante de la Biblia? Hermano, a mí me parece que cuando Pablo está tratando este asunto de la verdad y del amor al hermano, recalca sobre el hermano débil. O sea, la protección, la verdad se esclarece cuando usted le ve a un hermano débil. Dice, ustedes no sacrifican a los ídolos porque aquí hay hermanos que recién están comenzando, que son débiles. Si ellos ven que ustedes están comiendo que es sacrificado a los ídolos, pues ellos van a mirar entonces están haciendo que estos hermanos débiles vean de manera diferente. Entonces, para mí, o sea, la verdad está en cuidar al hermano que está como recién comenzando. Y lo que es más importante en la vida no es mi relación personal con Dios, sino nuestra relación colectiva con Dios.
de que nosotros estamos aquí no simplemente para a ciegas caminar hacia el reino de Dios, sino que mirar quiénes están alrededor de mí. Porque si fuera el reino solo de entre yo y Dios, desde el segundo que yo comprendo que esa carne no es nada, entonces yo como para demostrarle a Dios que yo sé que tú eres el único Dios. Pero la religión de la Biblia no es esa. La religión de la Biblia es que todos tenemos que llegar, y si yo por mi comportamiento, por mi superior entendimiento de un concepto, le estoy haciendo difícil la vida a otro, entonces eso no es amor, esa no es la religión de Cristo, ese no es el mensaje de la Biblia. Vamos a Juan 15 entonces, y leamos del 12 al 17. Carlos, si querés leer, o Juan 15 del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Está ahí? Okay. No me dijisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo soy el puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias. ¿Qué otros mandamientos pudiera habernos dado Cristo? O sea, ¿qué pasa si Cristo nos hubiera dicho, esto es mi mandamiento, no pequen? Como le dijo al adúltero. O sea, ¿qué clase de comunidad? Si nuestra comunidad estuviera fundamentada sobre cualquier otra cosa en este mandamiento de Cristo, no pequen, ¿en qué clase de comunidad nos hubiéramos convertido? Ok, pensando cómo, y qué otra comunidad bíblica conocemos que estaba concentrada en este concepto más que en cualquier otra cosa. Los fariseos. Los fariseos estaban absolutamente concentrados en que yo tengo que ser perfecto, yo tengo que evitar el pecado, y a lo que eso lleva es a identificar cientos de mandamientos, tratar de obedecerlos, y al obedecerlos yo me siento bien, y cuando yo identifico que ustedes no los obedecen, entonces yo me siento superior a ustedes. Entonces Cristo no nos dijo que el primer mandamiento es no pequen, esto no es lo que dijo. Tampoco dijo, mi mandamiento es que conozcan perfectamente a Dios, digamos, o la palabra. Si nuestra comunidad se tratara sobre todo de conocer la palabra, si este fuera el primer mandamiento, ¿qué clase de comunidad seríamos? Seríamos muy teóricos. Sí, entonces, ya francamente no me importaría qué están haciendo ustedes, porque yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo, yo estoy pensando, yo estoy analizando. Estamos teniendo conversaciones sumamente intelectuales. Estamos intelectualizando, ¿verdad? Pero no le llevamos a la práctica, y entonces, y si yo cometo errores, bueno, con tal que mi conocimiento sea perfecto, yo me puedo sentir superior. Estas no son las cosas que Cristo dijo, sino que Cristo dijo, tienen que amarse los unos a los otros. Cristo, ¿en base a qué se salva? O sea, ¿Cristo se salva por no haber pecado? ¿Se salva más que cualquier otra cosa porque no pecó? Ok, porque hizo la voluntad de Dios. Entonces, la diferencia entre esto puede ser a veces difícil de captar, de que esto
está expresado en una forma negativa. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que me abstengo de hacer? Conlleva lo primero, pero no desde el punto de vista negativo. Exacto, hizo la voluntad de Dios, porque cuando a Jesús en el desierto el tentador le dijo, convierte estas piedras en pan, la respuesta fue, sino de la palabra. Hay que vivir de la palabra de Dios. Entonces Jesús no le dijo, no puedo utilizar este poder por fines egoístas. No le dio una lista de prohibiciones, sino que lo que yo estoy haciendo es viviendo positivamente de acuerdo a la palabra. Mi enfoque no es evitar hacer el mal, sino hacer el bien. Y haciendo el bien, todo lo que está malo se va a quedar. No va a haber espacio para las cosas que no son buenas. Jesús no vino entonces con el principal propósito de evadir el pecado, vino con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. En el versículo 15, ¿cómo nos llama Jesús? ¿Por qué? O sea, ¿en qué se define esa relación? Porque compartió su conocimiento. Ok. Porque dice, he dado a vosotros. Entonces, el versículo 14 dice, vosotros seréis mis amigos si es que hacen la voluntad de mi Padre. ok. Entonces Jesús entendió cuál era la voluntad de Dios. Jesús nos comunicó a nosotros cuál es la voluntad de Dios, y nosotros, si la cumplimos, podemos alcanzar lo mismo que alcanzó Jesús. Y sigue hablando en el versículo 16, ¿qué es lo que Él quiere que produzcamos? Quiere que produzcamos fruto. Ahora vamos a 1 Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y leamos los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no planta, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ok, gracias. Entonces, ¿qué está pasando en esta sección de Corintios? Divisiones en la iglesia. A pesar de tener el conocimiento, ellos se orientaban a la religión, hacia los ídolos. No. Bueno, no tanto las divisiones de grupos que están fraccionando, que están perdiendo de vista quién es el líder de la... Porque ¿quién es Apolos? Es un colaborador de Pablo. Ok, Apolos es un predicador que pasó también por ahí. Primero pasó Pablo, después pasó Apolos. ¿Y qué problema tenían estos hermanos? Ahí fundamentalmente está hablando de dos tipos de creyentes, los creyentes carnales, como dice aquí, y otro tipo de creyentes. Ok. Pero está malo que digan que yo soy de Pablo. ¿Qué es lo que está malo en eso? Si les veían únicamente a él, ellos eran los líderes, digamos. No, eso no es lo que estaba malo. Hoy los que identifican con cierto grupo como eso, se identifican, yo pertenezco a esta iglesia o yo pertenezco acá. Entonces, el principal problema aquí es que, habiendo llegado al cristianismo, que... Sí, pero ¿les enseñó Pablo cosas incorrectas o incompletas? ¿Y Apolos? ¿Apolos les enseñó cosas malas? Él enseñó Apolos incompleto. Entonces, ¿cuál es el problema? Está siguiendo al hombre. ¿No? Pablo les dice en otra, creo que en 1 Corintios igual les dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Claro.
Entonces no está... Unos rían más a Apolos y otros rían más a Pablo. Había esa diferencia. No, porque Pablo y Apolos estaban enseñando lo mismo. Como que veían a Dios, y esto no quería, ellos querían que vean que es Dios el que les manda la palabra. Exacto. No. Aquí hay un problema perdón, aquí estoy viendo es que no hay identificación clara de los seguidores, como que se están perdiendo. Sí. Pablo predica el Evangelio de Cristo. Él es el apóstol de Cristo. ¿Está correcto? Apolos al comienzo parece que no tuvo un conocimiento total de lo que predicaba. O sea, pero ahí nos estamos perdiendo en los detalles. Sí, pero el problema es que cuando se comienza a decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, están fraccionándole a la iglesia. División. Hay una división, fraccionamiento. Ese es el problema principal. El que cree que es cristiano y está causando divisiones en la comunidad no ha entendido lo más fundamental del cristianismo. Entonces la evidencia de la inmadurez de estos hermanos, les llama carnales porque les está diciendo, ustedes no han captado nada. Ustedes piensan que han dejado de la idolatría, han venido donde el único Dios, que ahora están iluminados y conocen, pero con esa iluminación y ese conocimiento, ¿qué hacen? Se dividen. Pablo les dice, ustedes no han entendido nada. Porque si ustedes creen que Cristo vino a crear divisiones, ustedes no han captado lo más fundamental de quién es Cristo. Entonces, este es el problema que nosotros podemos tener, es si somos fanáticos por la verdad, después andamos siguiendo algún aspecto y decimos, bueno, hermano, usted no entiende esto, usted no está en la perfecta verdad. Y ahí eso significa que yo no he entendido lo que Cristo vino a hacer. Y nuevamente, si se tratara de mi relación única con Dios, entonces sí, hay que identificar la verdad más pura y más perfecta. Y lo que Pablo está diciendo es que no se trata de eso. Se trata de que ustedes trabajen juntos por las cosas de Cristo. Porque sigamos la lectura. La razón por la que me vine para acá es porque Jesús en Juan habla de crear fruto. Entonces, esta alegoría existe también aquí mismo. Sigamos leyendo del 5 al 9, por favor. 1 Corintios 3, siempre 5 al 9. ¿Quiere leer o puede leer usted? ¿O Edwin? Sí. ¿Qué pues, Pablo? ¿Qué es de Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso que venís, aunque a cada uno concedió el Señor. Yo planté a Apolo, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta el algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gracias. Entonces, cuando dice vosotros sois labranza de Dios, está tratando de decir lo mismo que decía Cristo, que estamos produciendo fruto. ¿Cuál es el fruto que Cristo quiere de nosotros? ¿Qué es lo único que Cristo quiere de nosotros? Cuando les dice vosotros sois labranza, ¿qué es lo que quiere que produzcamos? Quiere gente, quiere personas. Cristo quiere que traigamos personas. Y la forma de traerlas, la labranza de Dios son estas personas, son estos hermanos, son las personas que vienen a la iglesia. Entonces, cuando dice que producimos a 30, a 60 o a 100, los que están en la buena tierra, está hablando de personas que traemos a la comunidad. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio
de Dios. Y este es el tema que vamos a continuar en el segundo estudio, el edificio de Dios o el templo de Dios. Vamos a... Leamos el 16 y el 17 de aquí mismo, de 1 Corintios 3, 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Ok, creo que es... ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, ¿cuál es el templo de Dios? Ok, ¿como individuos o colectivamente? Claro, la iglesia, la suma de todos nosotros. Ok, esa es la parte difícil, ¿verdad? Porque si él dice aquí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué es lo que estos hermanos estaban destruyendo? Se estaban destruyendo a sí mismos. No, están destruyendo a otros hermanos. Están causando conflicto dentro de la iglesia y les están haciendo caer a otros hermanos. Y Él les está diciendo, vosotros colectivamente sois el templo de Dios. Y cuando ustedes hacen caer a otros hermanos, ustedes están destruyendo el templo de Dios. La destrucción individual afecta al cuerpo o al edificio completo. Es como la enfermedad del ser humano, ¿cierto? Sí, pero el problema que tienen aquí es que ellos le están diciendo, mire César, usted es de Apolos, pero usted realmente no entiende. Pero yo soy de Pedro, o yo soy de Pablo. Entonces, ellos están alejando a las personas de la iglesia, están destruyendo el templo de Dios. Y él dice, el que destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, todos vosotros, Dios le destruirá a él. Terminemos con dos versículos, uno en Marcos y otro en Juan. Marcos 12. Marcos 12, 28 a 29. Marcos 12, 28 a 29. Sí. Puedes leer, porfa. Marcos 12, 28 y 29. Dale. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Ok. El primer mandamiento, el concepto más importante de la Biblia es ¿qué? Dios es uno. Y por tanto, nosotros también tenemos que ser uno. Y si nosotros creemos que somos de Dios, pero Dios es uno y nosotros somos de Pablo y de Apolos y de Cefas, entonces nosotros no somos de Dios. Y el error en el que podemos caer es que podemos pensar que Dios está buscando otras cosas como prioridad. Dios quiere más que cualquier otra cosa que yo no peque, o Dios quiere más que cualquier otra cosa que yo entienda perfectamente todo lo que está en la Escritura. Dios es uno. Y por tanto, nosotros también debemos serlo. Al final de su vida, en Juan 17, estos versículos para terminar. Juan 17, 20, leamos el 11 y luego el 20 y el 21. Juan 17, 11. Dale, por favor, 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti,
Padre Santo, a los que me has dado, guárdanos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ok, y también el 20 y el 21, porfa. Mas ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para la forma más importante y efectiva en que nosotros podemos dar testimonio de que Jesús es el Cristo, es ¿cómo? Con nuestra unidad. ¿Ok? La unidad. Entonces, en los próximos estudios vamos a explorar diferentes aspectos de cómo debemos manifestar esta unidad. Vamos a hablar de algunas cosas teóricas y vamos a hablar de algunas situaciones prácticas. Vamos a examinar algunos de los conflictos que hubieron entre hermanos en el Antiguo Testamento y por qué se producen esos conflictos. Pero si vamos a decir cuál es la corriente más importante de la Biblia, el tema más central es que Dios es uno y por lo tanto también nosotros debemos ser uno. Bueno, gracias. Gracias.